piensa generalmente. Macroscópicamente se presenta como una placa redondeada o aplanada. Puede variar el tamaño o la dimensión en milímetros o centímetros y generalmente suelen tener una coloración parduzca o marrón oscura de aspecto granular. Y se ven así. Así se ve en un corte transversal. Acá vemos el aspecto más... Aquí voy a poner el señalador. El aspecto más o menos granular. Y en la histología se ve una lesión exofítica bien delimitada. Está constituida por células pequeñas que se asemejan a las células basales con una cantidad variable de melanina. Podemos encontrar también rastros de hiperkeratosis, quistes córneos y quistes de invaginación. Y se ve más o menos así. Acá vemos los quistes córneos y acá una proliferación de células de aspecto basal. Esta es otra forma del queratoacantoma, una neoplasia de crecimiento rápido. Clínica histológicamente remedia, no se parecen mucho al carcinoma escamoso bien diferenciado. Afecta generalmente a los hombres. Las lesiones se desarrollan en áreas fotoexpuestas. Otra vez se desarrollan en pacientes de raza blanca o de piel clara. La lesión puede tener 1 o varios centímetros de diámetro mayor y generalmente se encuentran mutaciones del gen P53 en las células tumorales. Y acá vemos el aspecto de la lesión. La lesión nodular, sobrelevada, ¿verdad? Esto es lo más argel, por así decirlo, de las lesiones en piel. Cuando aparecen, generalmente aparecen en zonas muy delicadas, por así decirlo, de difícil resección. Acá, por ejemplo, vemos que salió justo acá en el canto del ojo, ¿verdad? Y generalmente se tiene que sacar o extirpar la lesión de piel, ¿verdad? Con un buen margen quirúrgico. Y difícil es lograr eso, ¿verdad? Cuando sale justamente acá, ¿verdad? O sea, sacar un pedazo de párpado y de ceja, ¿verdad? Sería muy, no sé, muy jodido, ¿verdad? Muy difícil de concretar. Ahí vemos las características del queratoacantoma, ¿verdad? Se presentan como lesiones nodulares de color, el color en la carne, de aspecto cupuliforme, ¿verdad? Con un tapón central relleno de creatina, dando como el aspecto de un cráter. Y a la histología vemos células epiteliales proliferantes que se extienden hacia arriba a modo de labio sobre los lados del cráter, y hacia el interior de la dermis como lenguas irregulares, que es lo que vemos en esta imagen histológica. Se parece mucho, ¿verdad?, a lo que sería el carcinoma escamoso bien diferenciado. Esta es otra lesión también benigna, el pólipo fibroepitelial, o también denominado como acrocordón o papiloma escamoso o pólipo cutáneo. Se ve generalmente en la región del cuello, el tronco, la cara. Se presenta como un tumor blando. Puede ser pediculado o no. Y presenta un tallo fibrovascular revestido por un epitelio escamoso benigno. Otra lesión también común, el quiste epitelial, que es formado por la invaginación y expansión quística de la epidermis o del epitelio del folículo piloso. Se presentan como nódulos subcutáneos bien delimitados, firmes, móviles, están rellenos de queratina y lípidos. Tienen también otra denominación que son los comúnmente denominados como quiste de inclusión epidérmica, quiste piloso o quiste dermoide. Otra entidad que tenemos acá, la queratosis actínica. Esto sí ya es un poco más considerada como una lesión premaligna. Resulta de la exposición crónica también a la luz, ¿verdad? Tiene una mayor incidencia en personas de raza blanca. Se presentan como lesiones al principio, ¿verdad?, de menos de 1 centímetro de diámetro. Y lo vemos así. Generalmente se ven en personas de mayor edad, como lesiones hipopigmentadas, ¿verdad?, o de aspecto ulcerado, hasta si se quiere. Fíjense también otro sitio muy difícil extirpación, ¿verdad?, cuando se presentan estas lesiones en el labio.
¿verdad? En la nariz o en el dorso de la nariz, en el canto del ojo. En la queratosis actínica lo que se ven lesiones de color pardo, de consistencia rugosa, con aspecto de papel de lija. Pueden producir también los cuernos cutáneos. Se observa una moderada atipia en las capas más bajas de la epidermis y puede asociarse también con hiperplasia de células basales. Y se puede desarrollar también elastosis solar en la dermis. La elastosis solar es una zona de fibrosis en la dermis adyacente a la epidermis. ¿Qué es lo que vemos acá? O sea, no la elastosis, sino que la queratosis actínica. Este ya sí es un tumor maligno, ¿verdad? De la piel propiamente dicha, no asociado a los melanocitos. El carcinoma escamoso es el segundo tumor más frecuente de la piel en personas en edad avanzada. El primero de ellos es el carcinoma vasocelular. Tiene una mayor incidencia en hombres, también está relacionada a la exposición al sol o a las úlceras crónicas o cicatrices antiguas de quemadura, ¿verdad? A la exposición al tabaco, aceites industriales, al HPV también. Y acá vemos algunas de las formas de presentación. Las formas in situ, que son las denominadas como enfermedad de Bowen o eritroplasia de Queyrat, y las formas infiltrantes. Vemos cuáles son las características, por ejemplo, en la enfermedad de Bowen, que es la forma in situ del carcinoma escamoso, asociada o al HPV o a la exposición de radiación o al arsénico. La eritroplasia de Queyrat también se ve, ¿verdad? En las lesiones en pene, también puede progresar hacia una forma infiltrante. Esto se ve también, ¿verdad? La eritroplasia de Queyrat se ve en hombres no circuncidados, ¿verdad? Los que conservan todavía, ¿verdad?, el prepucio, y generalmente esas lesiones se desarrollan ahí en el surco balano prepucial. Y acá vemos justamente atipia celular en las células del estrato epidérmico. Acá sí ya tenemos la versión infiltrante. Se presenta como un nódulo eritematoso o una lesión indurada, también en áreas expuestas al sol. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Suele tener un crecimiento lento, localmente invasor, destructivo. Esta forma de carcinoma de la piel sí presenta metástasis, a diferencia del carcinoma vasocelular de la piel, que generalmente no metastatiza a pesar de ser maligno, ni tampoco el carcinoma vasocelular tampoco invade a las mucosas. O sea, se desarrolla exclusivamente en la piel. Estas son formas de presentación del carcinoma escamoso. Puede presentarse como una lesión sobrelevada, ulcerada, ¿verdad?, o formas mixtas. Y estas sí ya son lesiones mucho más, o casos en realidad mucho más agresivos. Esto creo que era una oreja. Acá vemos en el brazo, en la mano. Y tiene el aspecto de cualquier otro carcinoma escamoso, ¿verdad?, que ya habíamos visto o que habíamos visto ya también en generalidades de la neoplasia. Fíjense acá, casos ya bastante agresivos. Y por último tenemos ahora la característica del carcinoma vasocelular, un tumor, el más frecuente de los tumores malignos de la piel, de crecimiento lento, rara vez produce casos de metástasis, se presenta también en personas de raza blanca, se desarrolla en áreas de la piel expuestas al sol, y comúnmente las lesiones se presentan al principio como unas pápulas perladas. Con frecuencia, ¿verdad?, desarrollan rasgos telangiectásicos o arañitas vasculares dentro de esas lesiones. Algunos de estos tumores del carcinoma vasocelular desarrollan pigmento melánico.
Las lesiones avanzadas del carcinoma vasocelular pueden ulcerarse, infiltrar inclusive estructuras profundas. Y acá tenemos algunos subtipos. El nodular, pigmentado e infiltrante, el de tipo superficial y el de tipo multicéntrico. Y ahí vemos las características de los subtipos de carcinoma vasocelular: lesiones crónicas, bordes netos, áreas telangiectásicas. Acá por ahí se puede ver algunas arañitas vasculares, ¿verdad?, dentro de esos nódulos. Fíjense también lo difícil que es extirpar, ¿verdad?, este tipo de tumores, ¿verdad?, por la localización anatómica bastante antipática, por así decirlo, que tiene. Ahí vemos la característica del carcinoma vasocelular pigmentado, similar al nodular también, pero con una coloración un poco más oscura. Y el de tipo superficial, que se presenta como una placa eritematosa, por lo general asintomático, de crecimiento lento y también en áreas fotoexpuestas. Acá ya vemos casos más agresivos, por así decirlo. En la histología, las células del carcinoma vasocelular son similares a la capa basal de la epidermis, por eso se denomina vasocelular. Se originan de la epidermis o del epitelio folicular, ¿verdad? Les dije que generalmente no se desarrollan en mucosas, ¿verdad? Es casi exclusivo de la piel, ni tampoco desarrollan metástasis, o son raros los casos de metástasis cuando desarrollan. Acá vemos un aspecto de una proliferación celular en aspecto de empalizadas, que es lo común, ¿verdad?, en los tipos de carcinoma vasocelular. Empalizada se refiere a esto: cuando los núcleos se disponen así en forma alargada, vertical, ¿verdad?, y uno al lado del otro. Y estas son ya formas bastante agresivas y bastante extensas, ¿verdad?, de las formas vasocelulares. Y ahí está. Esa es la última diapositiva.